Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 5 de la clase de Ética Profesional de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Como asignación se nos ha pedido realizar un video con el objetivo de analizar todos los capítulos del Código de Ética del Profesional del Derecho. Sin más preámbulos, comencemos. Buenas tardes, abogado y compañeros que están presenciando nuestra exposición. Mi nombre es Héctor Edgardo Serrato Mejía, del grupo número 5, y voy a iniciar con nuestra exposición sobre el Código de Ética del Profesional Hondureño del Derecho. Para continuar con la exposición, les daré una breve introducción sobre el tema y les estaré exponiendo sobre el capítulo 1, que comprende los principios fundamentales, y debemos comprender que elegir una vida respetando estos principios logrará que el ser humano pueda legítimamente buscar su felicidad, pues vivirá de forma honesta, ejerciendo su libertad sin dañar a otro y respetando los suyos de cada quien. Bien, continuando con nuestro tema, encontramos que en nuestra profesión tenemos 7 deberes fundamentales que se deben de respetar, y estos son la defensa de la justicia, el respeto a la ley, la dignidad, la independencia, el desinterés, el compañerismo y la superación de su cultura jurídica. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué son tan importantes estos deberes? Pues, por ejemplo, al hablar de la defensa de la justicia, nos referimos al derecho fundamental de una persona física o jurídica o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que a éste se le están imputando, con plenas garantías de igualdad de independencia. Asimismo, tenemos el deber de respetar la ley, y tenemos que tener presente el importante papel que representan las leyes para defender nuestros derechos y libertades. El no respeto a la ley abre las puertas al despotismo y hasta a la anarquía misma. Estos solo son algunos ejemplos que podemos mencionar sobre la importancia de respetar estos deberes en nuestra profesión, que son muy fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro trabajo. El abogado debe de ser desinteresado y llevar hasta muy lejos el honor de sí mismo y guardarse su independencia hacia los clientes, hacia los poderes públicos y especialmente hacia los magistrados. Debe actuar con irreprochable dignidad, y no solo en el ejercicio de su función, sino también en su vida privada, llamado a apreciar, a veces a juzgar los actos de otros, ejercer un ministerio que no puede señalar con autoridad, sino, en suma, su conducta profesional o privada no debe jamás privar los derechos de otros. Todo abogado debe de comenzar la abogacía en la rectitud de la conciencia, desde su moral, sabiendo que es correcto, ya que la rectitud en la acción de un abogado en un asunto ante los tribunales o con su cliente tiene que ser el eje central. Finalmente, entendemos que el abogado debe ser presto a servir a su cliente, poniendo atención y dando los asuntos que sean encomendados a sí mismo, actuar con esmero y dar lo mejor de sí, y mantener sus conocimientos al día en todo lo referente a la profesión jurídica que practica. Esta ha sido mi exposición y agradezco mucho su tiempo. Los dejo con el siguiente compañero. Muchas gracias. Hola, abogado, compañeros. Les saluda Henry Noé Martínez Labrador, y en esta oportunidad estaré hablando acerca del capítulo 2 y 3 comprendidos en el Código de Ética Profesional, el cual nos habla acerca de la conducta del profesional del derecho y también nos habla acerca del ejercicio profesional del mismo.
Es importante señalar que dicho código empieza hablando sobre lo que es la honradez, y es que la honradez es un valor muy fundamental que debe de prevalecer en los abogados hoy en día. De pronto nosotros encontramos en el ámbito laboral muchos abogados que desvirtúan la profesión, desvirtúan a otros abogados por la falta de honradez que impera en ellos. La paz es algo que también nos menciona este código. Recordemos que el bien común, la normativa jurídica se establece para el bien común de las sociedades. Siempre la normativa jurídica estará buscando lo que es el bien común, que haya coinonía, armonía dentro de las sociedades en sí. También nos habla acerca de la justicia. La justicia creo que es algo que todos los abogados deben buscar. Recordemos que la justicia es darle a cada quien lo que se merece. Cuando nosotros encontremos conflicto entre la ley y la justicia, siempre debemos de inclinarnos por la justicia. El abogado todo el tiempo deberá estar pendiente de aplicar la justicia correctamente. La dignidad e independencia es algo que también siempre debe de reinar en el comportamiento, en la ética y en la moral de un abogado, de un profesional del derecho. Recordemos de que de pronto hoy en día muchos abogados cometen ese error de no tener la dignidad como un abogado que se ha formado correctamente debe de tenerlo. La independencia, un abogado siempre tiene que buscar independencia, nunca debe de depender de otras personas, nunca debe depender de que de pronto le van a hacer los favores de gratis. Eso no debe ser así. Nunca debe un abogado, sigue hablando acerca del ejercicio de la profesión, nunca debe hablar acerca de sobornos. En el vocabulario del profesional del derecho no debe existir el soborno. Recordemos de que hoy en día se prestan los antagonismos, las rencillas, los pleitos, porque los abogados hoy en día se prestan a esto, al soborno, a sobornar a los jueces, a sobornar a los magistrados, a sobornar a las autoridades administrativas, y esto va en deterioro al colegio de abogados, a los abogados, al profesional del derecho, a aquella persona, aquel abogado, aquella abogada que hacen las cosas correctamente, y la sociedad, nosotros por eso nos ve mal, porque dicen, es un ladrón con corbata. Es un ladrón con corbata, y eso nosotros debemos de erradicarlo. Definitivamente creo que dentro del comportamiento del abogado no debe de existir este tipo de situaciones que se prestan para que la sociedad, para que las personas denigren el nombre de un abogado. Así que recordemos, debemos ser honrados, debemos tener dignidad y no ser sobornadores, no sobornar al cliente, decirle le voy a cobrar tanto y después le vamos a decir fíjese que esto falló, le voy a cobrar tanto, o sobornar a jueces, a magistrados, a fiscales o a personal administrativo. No podemos hacer eso. Debemos ser personas que actúen con ética, con moral. No podemos nosotros andar por allí porque podemos tener problemas. Y recordemos que cuando la ley se aplica, de pronto la justicia no prevalece. Pero cuando prevalece la justicia, cuando hay actos delictivos y con mayor razón, pues bienvenida sea, pero que no sea aplicado para los abogados, porque es muy vergonzoso caer en este tipo de situaciones. Les agradezco mucho este espacio, que me hayan escuchado, y así sigue el próximo compañero que seguirá enriqueciendo la exposición. Un gusto a todos. Moncada, 2007-007-521. Hablaré de lo que es las publicaciones periodísticas y secretos profesionales. Importante que el abogado debe no utilizar la prensa escrita hablada para
poder discutir los asuntos que se encuentren o durante un juicio de gran magnitud. Si ya de repente puede ser necesario dar declaraciones cuando hay que verificar algún asunto o algún problema, cuando se necesite lo que es la justicia o la moral lo exija, ¿verdad? Lo expresado anteriormente no incluye los estudios o comentarios efectuados en las publicaciones profesionales que deben de regirse, ¿verdad? Por los principios generales, y si las publicaciones perjudican a algunas personas o en su honor o buena fama, debe omitirse los nombres propios, ¿verdad? También es importante mencionar que la abogado debe guardar lo más rigurosamente posible los secretos profesionales, aún después de haber dejado de tomar en consideración ese juicio. Eso es muy importante, casi eventualmente cometemos muchos de esos errores al testificar, ya sea a favor o en contra de un cliente o específico, ¿verdad? Tampoco en esos mismos casos el abogado podrá comunicar a terceras personas lo que llegare a su conocimiento, ¿verdad? O en ocasiones profesionales. Es deber del abogado también guardar el secreto profesional. Se extiende a las confidencias hechas por terceros abogados en razón de su profesión y a las derivadas de las conversaciones necesarias para llegar a un arreglo que no lo realiza, ¿verdad? Y el secreto debe comprender también los confidencias de los colegas. También es importante que el abogado no trate de intervenir en asuntos que puedan conducir o revelar un secreto, ¿verdad? Es importante no utilizar utilizar en provecho propio de sus clientes y las condiciones que haya recibido, ¿verdad? En el ejercicio de su profesión, salvo que obtengan el previo consentimiento solo escrita de su confidente, ¿verdad? También es importante el abogado que fuera acusado judicialmente por un cliente, un cliente estar liberado de guardar secretos profesionales en los límites necesarios para su propia defensa, ¿verdad? El abogado también, mencionando otro punto, debe prestar su apoyo a la magistratura, manteniendo lo que es frente a esa una actitud respetuosa, pero sin menosprecio, ¿verdad? Es importante también que el abogado en sus escritos pueda informar intervenciones orales, pues también podrá criticar, pero de la forma más respetuosa y crítica y de buena moral, ¿verdad? También podríamos mencionar que el abogado debe procurar por intermedio del colegio que el nombramiento del funcionario de la rama judicial se haga exclusivamente tomando por base idónea, ¿verdad? Eso es muy importante, y su actitud para el cargo con presidencia de otras consideraciones, ¿verdad? Cuando exista un motivo grave o queja contra un funcionario judicial, el abogado deberá presentar esto a lo que es el colegio de abogados para que asuma la actitud y juzgue lo necesario y conveniente de eso, ¿verdad? Todo abogado debe abstenerse de ejercer o influenciar sobre un funcionario público, invocando ya sea políticos, religiosos, amistad, y no usar recomendaciones de superiores jerárquicos para presionar la independencia del funcionario, ¿verdad? Podríamos también decir que el deber del abogado, de lo más importante, el abogado debe ser puntual en los tribunales con sus colegas, sus clientes y la parte contraria. Esto es por mi parte, esto es lo que hemos mencionado de este punto. Mi nombre es Odali Velázquez y yo les voy a hablar sobre el capítulo 6 y el capítulo 7 del Código de Ética del Profesional del Derecho.
El capítulo 6 trata sobre la relación que debe haber entre el abogado y el cliente. Y este capítulo nos dice que el abogado no deberá de sentirse intimidado por las autoridades al momento de defender los derechos de los clientes. Y si bien el abogado debe ser leal con ellos, todos los abogados tienen una libertad de acción. Esto quiere decir que pueden decidir qué casos llevar, qué casos no llevar y qué actos realizar, por lo que el abogado no podrá excusarse diciendo que realizó algún acto ilícito porque el cliente le pidió hacerlo. La relación que existe entre el abogado y el cliente debe de ser personal, ya que la responsabilidad es directa y solamente podrán ser intermediarios aquellas personas que estén autorizadas para poder hacerlo. Cuando el abogado sea el apoderado legal de una empresa, esto no querrá decir que el abogado va a estar en la obligación de brindarle los servicios a todos los empleados de la empresa, ya que su responsabilidad solo es con la empresa como persona jurídica. El artículo 39 del Código de Ética del Profesional del Derecho nos dice que el abogado no podrá realizar actos que sean en beneficio personal, ya que todos sus actos deben estar encaminados a ayudar al cliente a acceder a la justicia. El abogado deberá decirle al cliente si tiene algún interés particular en el caso que pueda llevar a algún conflicto de intereses. Una vez que el cliente esté notificado de esto, podrá decidir si contratar los servicios del abogado o no. Una vez que el abogado acepte llevar un caso, únicamente podrá renunciar a él cuando exista alguna causa justificada para poder hacerlo, como que el caso vaya en contra de su ética profesional o que el cliente incumpla sus obligaciones morales y materiales, como por ejemplo que se rehúse a pagarle al abogado sus honorarios. Una vez que el abogado ha decidido renunciar a un caso, deberá de notificarle al cliente de forma inmediata para que pueda contratar los servicios de otro profesional del derecho y evitar de esta forma que el cliente quede en indefensión. El capítulo 7 trata sobre los honorarios. Los honorarios es el pago o la remuneración económica que se efectúa a quien realiza una labor independiente a una persona natural o jurídica. Se denomina honorarios porque la persona que los recibe no tiene una relación normal de trabajo con la persona a quien le presta el servicio. Los honorarios se encuentran regulados en el arancel del profesional del derecho, que fue aprobado por el Colegio de Abogados. En el arancel se establece el monto mínimo de honorarios que el abogado deberá de cobrar por la realización de ciertos servicios. El abogado no podrá cobrar menos de lo que establece el arancel, salvo cuando se trate de algún pariente dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. El abogado tampoco podrá cobrar más de lo que establece el arancel, salvo cuando las partes lo establezcan a través de un contrato. Hay casos en los que ciertos servicios no se encuentran establecidos en el arancel. En estas situaciones, el abogado podrá determinar el monto mínimo de honorarios, pero esto lo realizará conforme a lo que establece el artículo 45 del Código de Ética del Profesional del Derecho, el cual establece que para determinar el monto mínimo se necesitará determinar la importancia del caso y el servicio prestado, el tiempo de duración, la experiencia y la reputación del abogado, la situación económica del cliente, la cuantía, así como también establecer si el abogado únicamente va a ser un consejero o va a ser un apoderado legal. Se recomienda al abogado poder realizar un contrato de trabajo, en donde se deberá establecer el servicio que se va a prestar, las condiciones en las que se va a prestar el servicio, el tiempo de duración y el monto mínimo de honorarios. También se recomienda que el abogado pueda extender un recibo cada vez que el cliente realice una cancelación o un anticipo. Habiendo establecido esto, podemos decir que es justo que el abogado reciba una remuneración económica proporcional y razonable por sus servicios prestados, pero que esto no debe de ser lo más importante. Lo más importante debe de ser que el abogado ayude al cliente a acceder a la justicia. Muy buenas tardes, abogado. Mi nombre es Kerlin Gisela Romero y soy parte del grupo 5. Yo hablaré acerca de lo que es el capítulo 8 y 9 del Código de Ética. Bueno, para empezar, el capítulo 8 nos habla acerca de la relación entre el abogado y sus colegas.
en este capítulo nos habla o nos dice que debe existir entre colegas un mutuo respeto, debe existir un espíritu de confraternidad que enaltezca su profesión. También nos habla de que las relaciones entre abogados están regidas por la deontología, pero no porque ellos sean de diferente condición que el resto de los profesionales, sino porque actúan en interés a los demás. El abogado debe hacer lo que esté a su alcance para que las relaciones con sus colegas se caractericen por la confraternidad, y dice que esa vinculación fundada en el sentimiento de la solidaridad profesional, de los deberes que impone y de la confianza mutua que presume. Debe respetar también en todo momento la dignidad del colega, proscribiendo a su respecto las expresiones hirientes o las insinuaciones malévolas, y debe impedir a toda maledicencia del cliente a su anterior abogado o hacia el patrocinante de su adversario. La confianza, la lealtad, la benevolencia deben constituir la disposición habitual hacia el colega, al que debe facilitarse la solución de inconvenientes momentáneos. En este capítulo 8 también nos habla acerca de los arreglos o transacciones. Se dice que los arreglos o transacciones con la parte contraria deben siempre tratarse por intermedios o por un representante legal. También en este capítulo nos hace referencia acerca de la distribución de honorario entre abogados. Dice que esta está permitida solamente en los casos de asociación para la prestación de servicios. En el capítulo 9, en este capítulo hace referencia a que los procuradores o cualquier otra persona que ejerza la fe pública en lo judicial, esta persona también está igualmente obligada a cumplir todos estos principios éticos que hemos visto anteriormente en lo que haga relación a sus funciones. Todo lo que dice en este código de ética con respecto a la conducta del abogado se dice que se entenderá aplicable a los demás colegiados y personas que ejerzan la procuración. Las violaciones a lo que dispone este código de ética se dice que serán penadas con las sanciones establecidas en el capítulo 11 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. Y esta ha sido mi corta participación acerca de lo que es el capítulo 8 y 9 del Código de Ética. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.